Sigue leyendo las voces de Adriana. Madre, su audífono viraba y la gente murmuraba. Por ahí viene Bartolomé Grande. Todos oían los bonidos de su aparato, menos él. Era el padre de mi madre. De él aprendí el valor, aunque yo no fui tan valerosa. Tan solo reconocía que mi empuje, cuando afloraba, venía de suyo. He tenido miedo la mayor parte del tiempo. A veces he sabido lo que es el poder, lo contrario del miedo. En ocasiones mi miedo se ha esfumado con la gracilidad con la que una ráfaga de aire se lleva el esbozo de una nube. Hay otra manera de espantar el miedo distinta a no oponerse a él. En esos instantes de omnipotencia, una omnipotencia que podía sentir por todo el cuerpo, aunque especialmente en los brazos, como si el mero hecho de extenderlos supusiera una conquista fácil y gloriosa. Digo, cuando sentía este valor siempre pensaba en él. Mi abuelo no se asombraba de que al doblar a calle todo el mundo le estuviera aguardando. Se había acostumbrado a ser esperado y aquí se le abrieran las puertas. No debía de recordar lo que era sorprender a alguien. A veces pienso que su audífono fue la manera de seguir siendo considerado como antaño, cuando era un señorito. En las últimas 3 décadas de su vida, su casa se quedó vieja, con los muebles llenos de gargoma y todo oliendo a las guardaras, donde ya solo había un mulo. Su padre era aún un agujero donde la
mierda caía a un cordeal de gallinas. Pero antes los vicios de los vecinos se movían con discreción a su paso y nadie se atrevía a no saludarle. Había quienes con cualquier excusa salían cuando él aparecía en la plaza. Le iban detrás solo para mirarle. No habían de vistas del corazón ni televisores. Así que se acudía a ver a las grandes estrellas en vivo y en directo. Cuando grande parecía ese pequeñez, los pobres eran tan pobres que consideraban ricos a cualquiera que tuviese algo. Esto lo he visto varias veces a lo largo de mi vida, que los muy ricos y los muy pobres solo se asemejan en que han perdido la medida. Cuando en vez de trabajar como pediatra, visitaba a familias gitanas que vivían en casas provisionales con techos de chapa. Durante el verano los techos se calentaban tanto que toda la familia tenía que salir y buscar la sombra de algún árbol o de algún puente para pasar el día. Estoy hablando de Sevilla en agosto. Yo iba a un maletín en el que llevaba un termómetro, un fonendo, un tensiómetro y lenguas de madera. Las madres gitanas suponían cosas fantásticas sobre mí. Por ejemplo, que vivía en un palacio y podía comprarme los coches que quisiera, como si una vez que empezases a tener, eso te permitiera poseerlo todo. Tener o no tener era para ellas una suerte de seguridad. O te don y un don es tuyo, no puedes perderlo. La falta de dinero es similar al hambre cuando hay comida. Un hambriento engulle sin freno hasta ponerse enfermo. Después de la guerra todo el mundo engordó. Muchos vendaban. Les daba lo que entonces se llamaba una congestión. El cuerpo no podía más. Resultaba imposible convencer a la gente de que la gordura no era saludable. Mi
mi padre, que como ya he dicho, había estudiado media carrera de medicina. Trataba de explicárselo, pero la voz del especialista no podía hacer nada ante una creencia tan furibunda, cruzada en la carencia y el dolor. Durante años, tener buena salud fue sinónimo de haber perdido la medida. Yo creo en las medidas, también creo en lo relativo, no son incompatibles. Este lenguaje vuelve a estar demasiado alejado del mío. El caso es que lo relativo hacía que la gente saliera de sus casas para contemplar a mi abuelo, como si estuvieran ante un rey, cuando en verdad su fortuna solo lo era porque los demás no tenían nada. No se trataba de una verdadera fortuna, ni mi abuelo era un gran terrateniente cuando repartió sus cortijos entre sus vástagos. El esplendor se deshizo. Hija, ahí va otra bohema malo. Cuando te marchaste supe que tenía que comerme lo que había quedado de ti, uñas, un cigarro a medio fumar en el cenicero, pedazos de tu barba en los rincones del baño, un deseo mortecino bajo el sofá y esperanzas de concentradas piedras azules. En piedras azules que de noche brillaban y que tuve que acuchillar con mis propias manos para tenderlas luego a aire como inmensas gallinas muertas esperando su exacto punto de cocción. Otra vez sobre el hombre de la barba. Jamás escribo poemas, pero eso me extraño que solo pudiera agarrar mi cuaderno negro y ponerme a vomitar lo que llamo poemas por ponerle algún nombre. Sin duda resulta complaciente. Madre, mi hermano tercero iba siempre detrás de mi hermana. Le recogía los pájaros que ella mataba con él de las chinas o le ayudaba a llenar carteros de tierra. La obsesión de mi hermano era que mi hermana se
diese cuenta de todo lo que él hacía por ella, y también que le ordenara más tareas. Ya está, despedía. Mi hermana le ignoraba, y solo cuando él se ponía pasado le encargaba llenar otro caldero de tierra para que se callara. Mi hermana no hacía nada con aquella tierra por cada mirar del baldío ante la que mi hermano se quedaba guardando las gracias o algún otro reconocimiento. Era en verdad penosa la situación de mi hermano junto a la tierra, que nadie iba a usar para hacer un castillo o unas tardas de barro. Esa tierra sagrada de los aldeares por la que mi madre le gritaría en cuando saliera al baldío. Parecía que mi hermana la había encargado la tarea de traer tierra, no para que se callara, sino para humillarle. Abuela, aunque temiera a las criadas y hablaba incesantemente con ellas, eran conversaciones de este estilo: mi prima pastora ha matado 5 cuervos y ahora no le cabe la matanza en la cámara. Al hijo de la Josefina lo han llevado al seminario. Ayer me trajeron nada. El cosario me consiguió 3 kilos de azúcar. Al mediano de la rosa tiene tuberculosis. ¿No murió de lo mismo el otro hermano? Sí, y quemaron los jergones y le echaron lejía a la habitación, pero se acabó contagiando igual. Hija, vomitar, ese es el verbo que se utiliza para referirse a lo que se escribe en un estado emocional que no es el más adecuado para la literatura. Hay que guardarse del vómito. Si me digo que lo que estoy escribiendo es un poema, la forma me impone un límite. Mis poemas vómitos son, junto con las habitaciones en penumbra de la casa, el origen de lo que escribo ahora. La raíz de las voces de mi madre y de mi abuela están en mí. Son yo, puesto que ellas me hicieron, y además están muertas. Sus vidas
pueden confundirse con la mía. Eso pensé al principio, pero luego me pasó algo raro mientras escribía. Tenía todo el tiempo la impresión de que los fantasmas no están solo dentro de unas, sino también fuera de que persisten en el mundo. Por todas partes hallo señales tuyas, son indicios luminosos que de noche se tornan ojo brillando en la oscuridad, o ciervos que salen al paso en la carretera tras un berrito en la cunera, escondidos entre los árboles, carne, muertos avanzando entre las hojas, precesionarias silenciosas, ulular de tu aliento frío, noche de agonía. Este es el segundo poema que le escribí al hombre de la porpa. Sé que es malo, no voy a insistir más en ello. El poema empieza con él y termina con la muerte de una relación, no de una persona, pero mientras lo escribía, fue la muerte de mi madre la que atravesó mi cabeza. El día y medio que se pasó agonizando, ese hilo de su respiración tan frágil e incansable